Capítulo 30. El descanso es un elemento extremadamente importante en la vida de una persona. Es lo que restaura un cuerpo y una mente agotados, devolviéndole vitalidad a la vida misma. Por supuesto, no importa cuántas veces lo expliques, siempre habrá quienes nunca comprendan realmente la importancia del descanso. Justo lo que Lucky hace, haciendo esa expresión de disgusto frente a mí ahora mismo. Todo había ido bien después de que Daniel vio una película con Frien, regresó a su residencia para pasar una buena noche de sueño y luego se presentó en la oficina del Estado Mayor para cumplir con sus funciones. Pero desde el momento en que entró en su oficina, Daniel no pudo deshacerse de la sensación de estar sentado sobre un lecho de espinas. Bueno, déjame aclarar esto, Lucky, la adicta al trabajo despiadada, abrió la boca. Está diciendo, general de brigada, que se tomó un permiso por asuntos importantes y que, durante ese tiempo, casualmente se encontró con el teniente Frien y vieron una película juntos antes de regresar a casa. El asunto importante al que se refería Lucky era, por supuesto, una mentira que Daniel había dicho. Lo había soltado inconscientemente, pensando que Lucky podría mirarlo con disgusto si admitía honestamente que solo quería un día libre para relajarse. Y ahora, era demasiado tarde para confesar la mentira, así que Daniel decidió decirlo con descaro. Correcto. Era un trabajo que implicaba interactuar con varias personas, así que caminé un poco por la ciudad y me encontré con el teniente Frien. ¿Es eso así? Claro. ¿Por qué le mentiría a mi ayudante? Lucky lo miró en silencio antes de exhalar un suspiro silencioso. Luego le entregó el periódico que sostenía. Debió haber sido un asunto muy importante, considerando que incluso apareció en los periódicos. ¿Los papeles? Desconcertado, Daniel tomó el periódico y se quedó congelado. En la portada de Record Fair había una gran fotografía de él entregándole un gofre a un niño. Un sudor frío le corría por la sien mientras Lucky entrecerraba sus ojos carmesí. ¿Comprar gofres para un niño se considera ahora un asunto importante? Su mano temblaba ligeramente. ¿Será alguien parecido? Qué raro. No recuerdo haber ido a ese tipo de tienda. Daniel intentó reírse, pero el aura de Lucky se volvió tan amenazante que abandonó el intento. Bueno, lo admito. Me tomé un descanso para acariciar cachorritos y comer gofres. A pesar de su lamentable admisión, la ira de Lucky no disminuyó. ¿Por qué? Incapaz de comprender, Daniel guardó silencio mientras Lucky se inclinaba hacia adelante y apoyaba su mano sobre su escritorio. Su corte bob de color blanco plateado fluía suavemente sobre sus hombros. Entonces, por favor, respóndeme con sinceridad sobre otra cosa. ¿De verdad te encontraste por casualidad con el teniente Frien y viste una película juntos? Lo que realmente molestó a Lucky fue el hecho de que Daniel mintió sobre asuntos importantes, se despidió y luego se reunió con Frien. Así que ese es el verdadero problema. Finalmente comprendiendo la situación, Daniel respiró profundamente. Al menos la parte sobre conocer a Frien por coincidencia no era una mentira, así que Daniel asintió. Me encontré con el teniente Frien por pura casualidad. Casualmente coincidimos en nuestros días libres. Nuestros días libres se superponen. Lucky repitió sus palabras y luego se enderezó. Si Daniel no miente, entonces, claramente, Frien había descubierto de antemano el día libre de Daniel y tomó su movimiento primero. No esperaba que Frien jugara sus cartas de esta manera, había leído sobre ello en libros románticos. Si quieres ganar el amor de alguien, debes actuar con valentía. Por frustrante que fuera, Lucky no tuvo más remedio que admitir que, en este sentido, Frien estaba un paso adelante. Comprendido. Lucky decidió que no tenía sentido insistir en lo que ya estaba hecho y cambió de tema. Más importante aún, general de brigada, Su Majestad la Emperatriz lo ha convocado al Palacio Imperial. ¿A mí? Sí. Para reconocer su mérito militar en la ocupación de Fenbark, Su Majestad tiene la intención de celebrar una ceremonia formal de ascenso. Planea reconocer no solo a usted, sino también a todos los oficiales superiores que contribuyeron a la ocupación. Significaba una ceremonia de ascenso público, en línea con el principio fundacional del imperio de recompensa y castigo basados en el mérito. Un evento así naturalmente levantaría la moral tanto del público como de los militares, así que no era algo que pudieran pasar por alto. Sin embargo, si todos los oficiales involucrados en la ocupación de Fenbark fueran elogiados, entonces Lucky y, por supuesto, Frien, también estarían presentes. La idea de tener 3 mujeres juntas le dio a Daniel una sensación ominosa de que algo problemático estaba destinado a suceder. Mientras Daniel empezaba a sentirse incómodo, Lucky continuó. En la ceremonia de ascenso, el jefe del Estado Mayor General desea reunirse con usted por separado.
Dijo que hay asuntos urgentes relacionados con la situación de guerra que tratar. HM. Si se trata de la guerra, no podríamos discutirlo aquí en el Estado Mayor. Una leve comprensión silenció a Daniel a mitad de la frase. No, definitivamente se trata de mi tarea posterior a la promoción. Una palabra equivocada durante esa conversación y podrían enviarlo directamente de nuevo al frente. Al darse cuenta de que tenía sus propios problemas de los que preocuparse, Daniel dejó escapar un suspiro silencioso. Este va a ser un día importante. ¿Era esto lo que llamaban diferentes sueños bajo el mismo techo? Mientras imaginaba a sus rivales románticas, Sylvia y Frien, Lucia sintió solemnemente. Mientras tanto, en la sede de Record Fear. Buenos días a todos, ¿eh? El reportero Saldón parpadeó con expresión vacía al ver la oficina vacía. Por lo general, el lugar estaría lleno de ruidos de tecleo, por lo que el silencio inquietante parecía antinatural. Saldón pronto se preguntó dónde se había ido todo el mundo y vio al personal reunido dentro de la sala de descanso en la esquina. ¿Qué está pasando ahí dentro? La curiosidad despertó a Saldón y se acercó y abrió la puerta. Y allí vio un hombre negro con traje y sombrero fedora. Sentado cómodamente en el sofá, el hombre lucía una cálida sonrisa mientras conversaba con el editor en jefe Coramin. Normalmente cubrimos temas sociales, pero si te interesa, también podemos extendernos a temas militares. Coramin, sintiendo la presencia de Saldón, giró la cabeza. Al ver a Saldón, el rostro de Coramin se iluminó y se puso de pie. Saldón. Ahí estás. Pasa, pasa. Aunque se sentía incómodo, Saldón entró a la sala de descanso. ¿Editor jefe? ¿Quién es? Ah. Este es Amtal, un conocido empresario. Le ha gustado nuestro periódico y quiere hacer una gran inversión. ¿Qué? ¿Nuestro periódico? El que solo critica a políticos y élites corporativas. SHH. Coramin le hizo un sutil gesto a Saldón para que se callara, por lo que este cerró la boca. Tras mirarlo fijamente, Coramin condujo a Saldón hacia Amtal. Amtal, este joven es nuestro reportero estrella. Es el responsable de todas esas exclusivas importantes, incluido el artículo de ayer. Amtal levantó la cabeza y saludó a Saldón con una sonrisa amistosa. Ah, entonces eres el reportero Saldón. Te conozco bien. De hecho, soy fan personal. Es un honor conocerte. ¿Un fan? Eso era nuevo para Saldón, quien se quedó allí incómodo hasta que Coramin le dio un codazo. Saldón captó la indirecta, se aclaró la garganta y respondió. Bueno, gracias, supongo. Una risa suave se escapó de Amtal. Impresionas aún más en persona. Ah, ya que el destino nos ha unido, ¿puedo hablar contigo en privado? Ante la sugerencia de Amtal, Coramin sonrió con su habitual sonrisa profesional y asintió. Claro. ¿Por qué no? Ya lo oyeron todos, ¿verdad? Amtal quiere hablar en privado con nuestro as, así que despejemos la sala. Tenemos trabajo que hacer de todas formas. A la orden de Coramin, el personal salió de la sala de descanso. Cuando Coramin se fue el último, le susurró al oído a Saldón. No lo arruines. Sé educado. Pronto, la oficina quedó en silencio. Por favor, tome asiento. Amtal señaló el sofá, que estaba frente a él y Saldón se sentó sin dudarlo. Pero algo se sentía mal. Él es negro, pero había en él un inconfundible aire noble, casi aristocrático. Sus miradas se cruzaron y Amtal levantó ligeramente una mano. Puede que parezca repentino, pero no mentí al decir que soy fan. He leído todos los artículos que has publicado en Record Fear. ¿Es eso así? Sí. Y. ¿Cómo decirlo? Estoy un poco preocupado por ti. ¿Estás preocupado? ¿Por mí? Amtal asintió. Su editor jefe mencionó que intentó investigar al general de brigada Daniel Steiner para ver si estaba cometiendo algún delito y para exponer la existencia de su organización privada. Ante esas palabras, Saldón apretó los dientes. Ese maldito Coramin, claramente entusiasmado ante la perspectiva de la inversión, Coramin volvió a alardear de su valiente reportero estrella. Con un bajo suspiro, Saldón se encogió de hombros. Es cierto. Pero me quedé con las manos vacías. En ese caso, le sugiero que deje de seguir al general de brigada Steiner. Si su organización privada existe, seguro que es peligrosa. Saldón meneó la cabeza. Esas preocupaciones eran risibles. Soy alguien que haría lo que fuera necesario para exponer la verdad. Si quieren atentar contra mi vida, que lo intenten. No tengo miedo. Dudo que apunten a tu vida. ¿Qué se supone que significa eso? Amtal levantó casualmente su taza de café. Imaginemos, puramente hipotéticamente, desde la perspectiva de esta organización privada, no me malinterpreten, no digo que existan. Es solo un experimento mental. Acercándose la taza a la nariz, Amtal inhaló el aroma y continuó.
¿Dónde estaba? Cierto. Si existen, dudo que vengan directamente a por ti. Probablemente irían a por tus seres queridos. ¿Mis seres queridos? En efecto. Los humanos somos criaturas sociales. Forjamos relaciones por naturaleza. Ni siquiera los más valientes, sin miedo a la muerte, querrían ver a sus seres queridos sumidos en la desesperación. Imágenes de familiares, amigos y un amante pasaron por la mente de Saldom. Esa organización probablemente atormentaría a sus seres queridos sin descanso. Los despediría, destruiría sus negocios, los hundiría en la desgracia y les diría: todo es culpa de Saldom. Las palabras fueron dichas en voz baja, pero cortaron más agudamente que cualquier espada. Saldom rompió a sudar frío. Con el tiempo, tus seres queridos te darían la espalda. Te maldecirían, dirían que les arruinaste la vida. ¿Aún así, te aferrarías a tus convicciones? Una presión inexplicable se apoderó de Saldom mientras sus manos temblaban. Amtal dejó su taza y la porcelana tintineó ligeramente contra el platillo. Por supuesto, en la atmósfera cada vez más espesa, Amtal rió entre dientes de repente. Pero sus ojos no sonreían. Después de todo, no existe tal cosa como una organización privada bajo el mando del general de brigada Daniel Steiner. Tintinar, el leve sonido de la taza al posarse en el plato resonó en el silencio. Amtal se arregló la corbata con un gesto elegante. ¿No está usted de acuerdo, reportero Saldom? Incapaz de mantener el contacto visual, Saldom instintivamente bajó la cabeza y susurró: sí. Estoy seguro de que no existe tal cosa. Amtal asintió, se puso de pie y se ajustó el abrigo. Tomó su sombrero fedora de la mesa y miró a Saldom una última vez. Espero con ansias tu trabajo. Después de todo, soy tu mayor fan. Después de eso, Amtal hizo una ligera reverencia y salió. Solo después de que la puerta se cerró detrás de él, Saldom pudo finalmente exhalar. Se sintió como si acabara de escapar de una habitación llena de agua. Su respiración, todavía inestable, temblaba por un miedo persistente. ¿Ese hombre es realmente solo un hombre de negocios? Saldom apenas podía creerlo. La ceremonia especial de ascenso se celebró 3 días después en el salón de audiencias del Palacio Imperial. Con las figuras más destacadas del imperio reunidas en un solo lugar, Sylvia, sentada en el trono imperial, levantó la mano. Ante su gesto, Arman, el jefe del Estado Mayor que se encontraba junto al trono, dio un paso adelante y desplegó el decreto imperial. Escuchen bien, todos. Esta es la palabra de Su Majestad la Emperatriz. Cuando la digna voz de Arman resonó por todo el salón de audiencias, todos inclinaron la cabeza. Mirando con severidad a la multitud reunida, Arman alzó aún más la voz. ¿Recuerdan cómo los ciudadanos, desgastados por la larga guerra con las naciones aliadas, perdieron la esperanza y exigieron la paz? Aunque solo fueran una fracción, siguen siendo nuestro pueblo. Una carga que yo, como soberano, tuve que soportar. La voz de Arman se hizo aún más fuerte. ¿Quién disipó esos temores? No sería exagerado decir que fueron ustedes, todos los reunidos aquí hoy, jurando lealtad al imperio. Gracias a sus esfuerzos, el imperio superó una crisis nacional y unió al pueblo como uno solo. La mirada de Sylvia se dirigió a Daniel, que se encontraba entre la multitud con la cabeza agacha. Así pues, de acuerdo con el principio fundacional del imperio de recompensar el mérito y castigar las faltas, les condecoraré. El primero de ustedes en ser recompensado será el general de brigada Daniel Steiner, quien, incluso en condiciones difíciles, logró capturar Fenbark y exponer a las viles naciones aliadas por lo que son. Cuando la multitud asintió en señal de acuerdo, Arman cerró el decreto y miró hacia Daniel. General de brigada Daniel Steiner. Su Majestad tiene en alta estima sus logros y le entregará personalmente su recompensa. Adelante. Ya lo había previsto, pero estar en el centro de atención nunca dejaba de resultar incómodo. Dejando escapar un suspiro silencioso, Daniel pisó el centro alfombrado de rojo y se arrodilló sobre una rodilla. Sylvia, observándolo atentamente, se levantó del trono y bajó los escalones. Detrás de ella iba la dama de compañía jefa, sosteniendo una pequeña caja que contenía las insignias. Sylvia se acercó a Daniel y en silencio separó los labios. Ponte de pie, general de brigada Daniel Steiner. Daniel asintió y se puso de pie lentamente. Su Majestad ante el respetuoso y formal discurso de Daniel, Sylvia sonrió levemente. No te pongas nervioso. Es solo una formalidad. Sylvia susurró suavemente, lo suficientemente alto para que Daniel la oyera, y extendió su mano hacia un lado. La dama de compañía jefa asintió, abrió la caja y colocó la insignia con 2 estrellas, rango de mayor general, en la palma de Sylvia. Sosteniendo la insignia, Sylvia habló solemnemente para que todos la oyeran. General de brigada Daniel Steiner.
En nombre del imperio, elogio su lealtad, valentía y honor. Recuerden, este ascenso no es solo mi voluntad, sino la de toda la ciudadanía. No tomen esta responsabilidad a la ligera. Daniel colocó su mano sobre su pecho y respondió. Por supuesto, Su Majestad Sylvia asintió, levantando la mano para colocar personalmente la nueva insignia en el uniforme de Daniel. Con 2 estrellas ahora sobre sus hombros, Sylvia miró a Daniel con satisfacción y habló. Mayor General Daniel Steiner. Por la confianza que me ha demostrado, le ordeno que continúe sirviendo al imperio con todo su ser. Mientras la muerte no rompa mi determinación, juro servir a Su Majestad y al imperio hasta el final. Tus palabras serán recordadas por mí y por todos los presentes aquí. En el momento en que Sylvia terminó de hablar, los aplausos y vítores estallaron de todos lados. En el espacio lleno de ruidosos aplausos en honor a Daniel Steiner y Sylvia, Sylvia le susurró suavemente a Daniel. Te veré luego. Incapaz de negarse, Daniel simplemente asintió y dio un paso atrás. Cuando Daniel regresó a su lugar, el jefe del Estado Mayor reabrió el decreto y levantó la voz. A continuación, otorgaremos ascensos especiales a quienes contribuyeron significativamente a la ocupación de Fenbark. Los convocados se presentarán para recibir la gracia de Su Majestad. Arman empezó a insultar. Los convocados caminaron, uno por uno, hacia el centro alfombrado de rojo y se arrodillaron ante Sylvia. La mayoría eran oficiales de Estado Mayor de las brigadas, pero Lucky y Frien también estaban entre ellos. Era natural, considerando que ambos habían hecho contribuciones notables a la captura de Fenbark. Mientras Sylvia volvía a colocar sus insignias, alguien tocó suavemente la cintura de Daniel. Instintivamente, Daniel se giró hacia un lado y vio a una mujer con cabello negro largo y suelto. Una sonrisa traviesa se curvó bajo sus ojos penetrantes. Lev. La mujer era Lev, hija del primer ministro de Bellanos. Atónito por su inesperada presencia, Daniel simplemente se quedó mirando mientras Lev se reía en voz baja. ¡Qué cara de sorpresa! Este es el imperio, o sea, Su Majestad reunió hoy aquí a todos los considerados aliados, ¿verdad? Naturalmente, yo también fui invitado. Fue Lev quien defendió activamente que Bellanos se alineara con el imperio, por lo que Sylvia la invitó a expresar su gratitud. También sirvió para fortalecer las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Pero desde la perspectiva de Daniel, tener a esta chica problemática cerca solo aumentaba sus preocupaciones. Si viniste aquí con la intención de causarme problemas otra vez, te sugiero que pares. ¿Eh? ¿Sigues enfadado por lo de la última vez? No te preocupes, hoy no te haré ese tipo de bromas. Ya nos pusimos las vacunas, así que no te guardes rencor, ¿vale? Eso espero, pero tengo la sensación de que tienes otra razón para estar aquí. Lev levantó la mano, cortando sus palabras. Luego. Después de la ceremonia, hay un banquete. ¿Podemos hablar entonces, de acuerdo? De hecho, chatear aquí solo atraería atención no deseada. No había ninguna necesidad real de negarse, así que Daniel asintió. Como había dicho Lev, después de que terminó la ceremonia, la gente se reunió en el salón de banquetes del Palacio Imperial. Aparte de aquellos que estaban demasiado ocupados con sus obligaciones, casi todos habían venido a socializar. Con música clásica interpretada por una orquesta y abundantes platos servidos en las mesas, funcionarios de alto rango conversaban de manera informal. Daniel y Lev no eran diferentes. Ah, cierto. Me preguntaste por qué estoy aquí, ¿verdad? Lev ya había bebido 2 copas de vino en el momento en que comenzó el banquete. Ella, como siempre, respondió abiertamente a la indulgencia. Seguramente no regresaste al imperio para unas simples vacaciones porque te aburriste de Bellanos. No te equivocas del todo al decir que te aburres de Bellanos. Pero sí, no son vacaciones. Lev cogió una uva del plato que estaba sobre la mesa y se la metió en la boca. Es porque el proyecto Bargov está avanzando más rápido de lo esperado. El proyecto Bargov significa el desarrollo de armas nucleares, una bomba atómica. Ahora que lo pienso, Sylvia también me dijo que el proyecto Bargov avanzaba sin problemas. Recordando aquella conversación anterior, Daniel miró a su alrededor con cautela y preguntó, ¿cuánto más rápido estamos hablando? No puedo darles cifras exactas, pero una cosa es segura, la tendremos antes que las naciones aliadas. Si todo sale bien, el imperio podría completar la bomba atómica en 6 meses. 6 meses. Llegó antes de lo esperado, llenándolo de anticipación y aprensión. Si las naciones aliadas se enteran, sí. La República se coordinará con ellos y lanzarán una ofensiva total. En cuanto el imperio desarrolle la bomba primero, no verán ninguna posibilidad de victoria. Este invierno es el punto de inflexión. Ya han empezado a almacenar suministros en la República.
En otras palabras, si pudieran resistir esta ofensiva, el imperio estaría más cerca de la victoria total. Lev, sabiendo esto también, le lanzó a Daniel una mirada aguda. Sabes, tengo muchas expectativas depositadas en ti. Ahora eres un mayor general. Lidera más fuerzas y aplasta al enemigo. Tu victoria es la victoria del imperio, y la victoria del imperio es la seguridad de Bellanos. Alarmado por su insistencia, Daniel meneó la cabeza. Lo siento, pero busca a alguien más. Estoy harto del campo de batalla. ¿Eh? Qué inesperado. Siempre te lanzas de cabeza al combate. Creía que eras un adicto a la guerra. Lev se encogió de hombros, pareciendo indiferente. En fin, ese es tu problema. ¿Quieres saber mi segunda razón para venir? ¿Segunda razón? Para acercarme a las mujeres más influyentes del imperio, incluyéndote a ti, por supuesto. Si el imperio gana, ellas serán las verdaderas figuras del poder, ¿verdad? Una vaga sensación de inquietud se apoderó de él. ¿A quiénes se refiere exactamente cuando habla de mujeres influyentes? Los conoce bien. Su Majestad la Emperatriz, la Mayor Lucky y el Capitán Frien. Su Majestad no necesita explicaciones. Su ayudante Lucky. He oído que nadie la iguala en combate. Y el Capitán Frien, sus milagros en el campo de batalla, además de esa enorme facción religiosa que la respalda. Lev se humedeció los labios como un comerciante mirando acciones infravaloradas. Será mejor que te acerques a ellos ahora, quizá me beneficie más tarde. Incluso los invité a los tres a tomar el té después del banquete. Si sale bien, te lo haré saber. ¿Qué? ¿Los invitaste a tomar el té? Su Majestad, Lucky y Frien, ¿aceptaron? Sí. Dije tu nombre en el proceso. Dije que tú y yo tenemos secretos y que somos cercanos. Teníamos que encontrar puntos en común para empezar la conversación, ¿sabes? Me empezó a salir sudor frío. Lev. Es una pésima idea, sobre todo usar mi nombre. ¿Qué? ¿Celoso? Si quieres, te reservo un asiento también. De repente, Lev se estremeció al sentir una mirada intensa. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se giró y encontró a Lucky fulminándola con la mirada. Entre los soldados que elogiaban su destreza en combate, los ojos carmesí de Lucky brillaron amenazadoramente. Mientras Lev entraba en pánico, otra mirada se fijó en ella. Girándose sobresaltado, Lev se encontró con los ojos de Sylvia mientras la emperatriz estaba sentada rodeada de las élites políticas. Los ojos de Sylvia se entrecerraron y miraron en silencio, inequívocamente disgustados. Tragando saliva secamente, Lev buscó ansiosamente a Frien. Entre el clero reunido, Frien fingió inocencia. Luego, al notar a Lev, sonrió levemente. Pero sus ojos no sonreían en absoluto. Había un brillo escalofriante y depredador detrás de esa expresión. Lev, incapaz de comprender, miró a Daniel asustado. ¿Oye? ¿Hice algo mal? ¿Qué les pasa? La razón era obvia. Cuando Lev se acercó a las tres mujeres para preparar el té, mencionó casualmente sus vínculos secretos con Daniel de Bellanos. Para ellos, Lev era un nuevo rival, un intruso no invitado. Naturalmente, no verían a Lev con buenos ojos. Y en cuanto a Daniel, su cercanía con Lev solo añadió leña al fuego. Entonces, apretando los dientes, Daniel suspiró ante el sabotaje involuntario de Lev. Te lo dije, no era buena idea. Gracias al comportamiento escandaloso de Lev, Daniel sintió que le venía un dolor de cabeza. Quería interrogarla sobre por qué había actuado tan imprudentemente, pero habría sido inútil. Después de todo, el agua derramada no se puede devolver al vaso. Luchando por recuperar la compostura, Daniel habló. Lev. Escucha con atención. En resumen, todas las mujeres que invitaste a la hora del té me tienen cierto cariño. Lev parpadeó confundida y en blanco. Si hubiera escuchado eso en otras circunstancias, se habría reído y lo habría considerado una bravuconería absurda, pero ahora no podía tomarlo como una broma. Ella podía sentir sus miradas sobre ella en tiempo real. ¿Cariño, dices? No me digas que te refieres a cariño romántico. No lo puedo decir con seguridad, pero según mi criterio, sí, probablemente habían interactuado durante casi 2 años, ayudándose mutuamente de diversas maneras. No era difícil creer que tales sentimientos pudieran haberse instalado en ese espacio. Después de escuchar la confesión de Daniel, Lev abrió la boca con una expresión agria, claramente en shock. Eso significa que simplemente, bajando la voz, inusualmente cautelosa respecto a su entorno, murmuró. ¿Presumiste de estar cerca de ti delante de mujeres a las que les gustas? ¿Por eso están tan enfadadas?
Daniel no respondió. No tardó mucho para que Lev se diera cuenta de que su silencio era una confirmación. Y con ello, la desesperación brotó desde lo más profundo de sus entrañas. Mierda, a este ritmo, podría terminar convertida en carne picada antes de poder siquiera establecer relaciones amistosas. Sintiendo una opresión seca en la garganta, Lev levantó la copa que tenía en la mano y bebió el vino. Daniel la miró con algo cercano a la lástima y dejó escapar un suspiro silencioso. Lev. Es demasiado pronto para rendirse. Cometiste un error terrible, pero eso no significa que no haya manera de salvar la situación. Lev bajó su vaso y se limpió la boca con la mano. ¿Cómo rescatarlo? ¿No dijiste que tomarían el té aparte después del banquete? Solo tienes que demostrar que no hay nada entre tú y yo. Así se aclarará el malentendido y también lograrás tu objetivo original de acercarte a las mujeres que serán figuras importantes del imperio. Le estaba diciendo que convirtiera la crisis en una oportunidad. Lev no creía estar equivocado y, dada la situación actual, no parecía haber una mejor opción. Sí. Tienes razón. Si intento escapar ahora, las cosas solo empeorarán. Sinceramente, es como entrar en la boca del lobo, pero, lo intentaré. Esa es una buena mentalidad. Si me explicas bien, creo que a mí también me irá mejor, así que, por favor. Daniel se quedó callado a mitad de la frase y de repente se quedó en silencio. Esto se debió a que Arman, el jefe del Estado Mayor, se acercaba desde poca distancia. General. Daniel hizo un breve gesto de saludo y Arman respondió con una sonrisa tranquila. Director Daniel. Felicidades por su ascenso. Solo he recibido un rango mucho más allá del que merezco, sigues siendo tan modesto como siempre. Me gustaría hablar contigo un momento sobre si la responsabilidad que recae sobre tus hombros realmente supera tus posibilidades. ¿Te importa? ¿Se refería a la futura posición de Daniel? Daniel se tensó sin darse cuenta y respondió, por supuesto. Aparentemente satisfecho con la respuesta, Arman sonrió amablemente y volvió su mirada hacia Lev. Señorita, ¿me presta un momento al director Daniel? Lev sabía que era solo una formalidad y asintió. Por supuesto. Gracias por su consideración. Con eso, Arman hizo una señal con los ojos y comenzó a caminar hacia algún lugar. Interpretándolo como una invitación a seguirlo, Daniel lo siguió en silencio. Al quedarse sola, Lev dejó su vaso vacío sobre la mesa y respiró profundamente. Mantén la calma. Mientras mantenga la calma, podré superar esto. Pero, a pesar de esa resolución, sus manos temblaban levemente. Honestamente. Fue jodidamente aterrador. El banquete terminó antes del anochecer. La mayoría estuvo de acuerdo en que no sería apropiado permitirse una celebración suntuosa durante un momento tan precario, especialmente tan pronto después de la aprobación de la ley de reforma de la crisis nacional. Y el final del banquete significaba solo una cosa. La hora del té de las damas estaba a punto de comenzar. Bueno, entonces. Parece que ya están todos reunidos, ¿eh? Dentro del jardín interior del Palacio Imperial, la voz de la emperatriz Selvia resonó con un tono cristalino. Alrededor de una mesa redonda adornada con los más finos dulces, Frieren, Lucky y Lev se sentaron cada uno en su propio asiento. Mirándolos, Selvia habló de nuevo, su expresión brillaba de alegría. Ante todo, gracias a todos por aceptar la invitación. Tenía ganas de charlar con las damas que tan incansablemente sirven al imperio. Me preguntaba cómo podría organizar una reunión así, y les agradecí muchísimo cuando la señorita Lev lo mencionó primero. Todas las miradas se volvieron hacia Lev. Las miradas frías la hicieron brotar un sudor frío y, justo cuando se encogía bajo la presión, Frieren sonrió. Gracias a la señorita Lev, ahora estamos disfrutando de un refrigerio con su majestad la gran emperatriz en persona. ¡Qué honor! En verdad, el destino es curioso. ¿Destino? Sí. Si no hubieras conocido al director Daniel en Bellanos, no estaríamos aquí con esta agradable conversación, ¿verdad? ¿No es un milagro? Había un leve destello de amenaza en los ojos de Frieren cuando dijo el nombre de Daniel. Lucky y Selvia también miraban en silencio a Lev. Rodeado como una presa por depredadores, Lev forzó una risa incómoda. Ajaja, si quería sobrevivir a esto, ahora era el momento de inventar una excusa desesperada. Supongo que podría llamarse un milagro, pero no es un recuerdo muy agradable. En aquel entonces, el director Daniel solo me contactaba con fines políticos. Así que, para ser sincero, todavía le guardo algo de rencor. Eso era una mentira. La verdad era que hacía mucho tiempo que había dejado atrás cualquier rencor. Pero esta parecía ser su única oportunidad de sobrevivir, así que se arriesgó. Y pareció funcionar. Ligeramente, las expresiones de las mujeres que la observaban comenzaron a suavizarse. ¿Un rencor, eh?
Supuse que se llevaban bien por su familiaridad, pero supongo que no. Las palabras de Frien provocaron un asentimiento por parte de Lev. Supongo que incluso los malos lazos siguen siendo lazos. Ya no es tan malo, pero no puedo negar que aún hay resentimiento. Por supuesto, no tengo intención de vengarme de él ni nada parecido. El director Daniel Steiner es un importante aliado diplomático de Bellanos. En otras palabras, su relación era profesional, no personal. Mientras Lev ofrecía su explicación, los depredadores que la observaban comenzaron a esconder sus colmillos uno por uno. Es una lástima que guarde rencor hacia el director Daniel. Puede que no lo vea de la misma manera, señorita Lev, pero es mucho mejor hombre de lo que la mayoría cree. Por favor, no lo odie demasiado. Su Majestad dice la verdad. El director es un hombre muy bueno. ¿No le parece, Mayor Lucky? Ah, sí. Si no fuera una rival, Lucky no veía ninguna razón para molestarse con ella. Sintiendo que la atmósfera pesada finalmente se estaba disipando, Lev respiró aliviado y trató de cambiar de tema. En fin, no es frecuente que las mujeres nos reunamos para tomar el té en tiempos de guerra. Ya que nos hemos reunido así, ¿por qué no relajamos un poco el ambiente? Quizás hablemos de nuestros tipos ideales o algo así. Tan pronto como lo dijo, Lev se estremeció. Fue como si hubiera tocado algo que absolutamente no debía haber hecho. ¿Son tipos ideales? Frien respondió con una sonrisa amable. Mi tipo ideal es alguien que no juzga a los demás con prejuicios y los ve como son. Claro, tiene muchas otras virtudes, pero no puedo seguir hablando de él sola durante una hora, ¿verdad? He estado rezando mucho para que algún día me mire. Ante sus palabras, la ceja de Sylvia se movió ligeramente. Tenía una vaga idea de a quién podría referirse Frien. Incluso alguien como Sylvia, que tenía poco interés en la religión, sabía que Frien había estado llamando a Daniel un santo dentro de la gran iglesia de la llama sagrada. ¡Qué noble sentimiento! Aunque dudo que la oración por sí sola progrese. Las palabras de su majestad son muy amables. Pero no se preocupe. Hace poco cenamos juntos e incluso vimos una película. ¿Cena y película? Eso era nuevo para Sylvia, y no pudo ocultar su sorpresa. Aún así, sin querer perder, Sylvia forzó una sonrisa y movió los labios con calma. Me alegra saber que estás progresando. Por mi parte, hace poco también pasé un tiempo a solas con alguien que me gusta. El ambiente se volvió tan romántico que incluso hicimos cosas que hacen las parejas. Sylvia se sonrojó levemente y agitó la mano, como si estuviera avergonzada. Ay, escúchame. No sé qué tonterías estoy diciendo. Con esto, la atmósfera tranquila se volvió pesada nuevamente. Así que esta es la emperatriz de los 10.000. Una auténtica maestra. A los ojos de Lev, Sylvia parecía tener un verdadero talento para provocar a la gente. Frien podría haber estado sonriendo exteriormente, pero estaba claro que estaba apretando con fuerza los dientes. Lucky también miraba a Sylvia en silencio dentro de la tensión. No era una mirada amistosa. En medio de esta guerra fría apenas disimulada, Sylvia levantó con indiferencia su taza de té y tomó un sorbo de té negro. En el silencio, miradas penetrantes recorrieron la mesa. Todos estaban sonriendo, pero incluso un idiota podría decir que esas sonrisas no eran sinceras. En este silencioso campo de batalla, Lev pensó para sí misma. Daniel, mujeriego y cabrón. ¿Qué demonios has estado haciendo? Si hubiera sabido que llegaría a esto, nunca habría mencionado el nombre de Daniel en primer lugar. Al mismo tiempo, Daniel caminaba por los terrenos del Palacio Imperial junto al jefe del Estado Mayor Arman. El paisaje estaba tranquilo, casi no había nadie alrededor. Después de un rato de silencio, Arman miró a Daniel, que caminaba a su lado. Disculpe. Mi médico de cabecera NVLIGHT insistió en que hiciera tiempo para hacer ejercicio. No sé si caminar cuenta como ejercicio, pero pensé que es mejor que estar sentado sin hacer nada. Él entendió. Es probable que Arman pasara la mayor parte de sus días dentro de edificios debido al peso de sus funciones. Aunque no fuera por su salud, seguramente quería un poco de aire fresco. Tienes toda la razón. Por el bien del imperio, tu salud debe ser lo primero. En efecto. Me gustaría ver la victoria del imperio antes de morir. Arman dejó escapar una risita baja y giró su mirada hacia adelante. El problema es que los bastardos de la República no lo desean precisamente. Probablemente lo sepas, pero la República está reuniendo recursos para una ofensiva total. Su plan es atacar en cuanto llegue el invierno. He oído rumores de una campaña de invierno. ¿Estás bien informado? El ejército imperial está concentrando fuerzas en el norte, pero, siendo sincero, no creo que la defensa sea fácil. Seguramente habrá muchas bajas. Un rastro de tristeza se aferró a la voz de Arman. Aún así, debemos mantener la línea del frente.
Es la única manera de evitar mayores pérdidas. Lo que me lleva al punto. Sin girar la cabeza, Armand deslizó la mirada hacia un lado para mirar a Daniel. Me gustaría que tomaras el mando de Philomena Eyres. Daniel exhaló suavemente. El momento había llegado. Si se trata de Philomena Eyres, entonces entiendo que es un punto estratégico correcto. No es exagerado decir que la República no puede iniciar su avance a gran escala hacia el sur sin asegurar los altos de Philomena. Las alturas de Philomena eran amplias y planas en comparación con el terreno circundante, ideales para el movimiento de tanques, y se extendían más de 10 kilómetros en total. Desde la perspectiva de la República, capturar esas alturas facilitaría enormemente la invasión del Imperio hacia el sur. Era obvio que atacarían con todas sus fuerzas. Que Armand quisiera confiarle un punto tan crítico dejó a Daniel verdaderamente sin palabras. Su excelencia, las alturas de Philomena se convertirán sin duda en un feroz campo de batalla. No cederán la cresta fácilmente. Innumerables batallas están garantizadas. Es exactamente por eso que te lo pregunto. Su excelencia, por favor, reconsidere. Seguramente hay generales con mucha más experiencia de campo que yo. Creo que asignar a uno de ellos sería mucho más eficiente. Daniel intentaba desesperadamente decir no quiero ir, solo lo expresó educadamente, pero Armand no se conmovió. Sin duda, hay muchos generales con experiencia en combate, si buscas. El Imperio lleva bastante tiempo en guerra. Pero el único que ha logrado victorias milagrosas en tantos campos de batalla, eres tú. Daniel abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. No podía negar la larga lista de logros que ya había acumulado. Además, esto es tanto una petición como, algo por tu propio bien, por mi propio bien, señor. Corre el rumor. Daniel Steiner mató al príncipe. Probablemente hayas oído que ya no se limita a la política. Incluso los militares lo susurran. Él no era inconsciente. Incluso si hubieran silenciado a los soldados y a la policía en el lugar, no podrían evitar que la gente especulara. Cuando Daniel respondió con silencio, Armand habló con una nota de simpatía. La verdad, solo tú la sabes. Dependiendo de la situación, es posible que te hayan obligado a hacerlo. Pero debes entender esto, Daniel. Que existan rumores sobre tu asesinato de Su Alteza Arno puede derivar en algo mucho peor aquí en la capital. A Armand le preocupaba que si Daniel se quedaba en la capital el escándalo solo crecería. En mi experiencia, lo único que acalla los rumores es el logro. Si logras otra victoria heroica en Philomena Eyres, ¿quién se atreverá a cuestionar la muerte del príncipe Arno? Y con eso, Daniel sintió una ola de desesperación. Si hasta Armand, el jefe del Estado Mayor, dice lo mismo. Bien podría estar ya decidido. La suave presión mezclada con razonamiento político sugería que la influencia de Cedric también podría estar involucrada en esta solicitud. Soltó un suspiro. Quejarse o resistirse aquí no cambiaría nada. Su excelencia parece decidida a hacerme trabajar hasta el cansancio. El tono agudo de Daniel trajo una sonrisa satisfecha al rostro de Armand. Si tienes que guardar rencor a alguien, guárdatelo tú mismo. Si no fueras tan competente, no te habría prestado atención. Por primera vez en su vida, Daniel sintió el impulso de golpear a Armand. Mientras se ultimaba el despliegue de Daniel en el frente, la hora del té de las mujeres continuaba. Un hombre al que llamamos tipo ideal también debe tener su propio tipo ideal, ¿no crees? En ese sentido, tengo curiosidad. ¿Qué notaría primero? Por supuesto, no era una hora de té normal. Si él va a notar algo primero, entonces obviamente, Sylvia fue la primera en responder al mensaje de Frien. Claro que sería riqueza y poder, ¿no? Los hombres son ambicionistas, y la ambición siempre nace de la riqueza y el poder. Yo podría satisfacer esa ambición. Cualquiera en quien la emperatriz confiara naturalmente obtendría riqueza y poder. Todavía es un futuro lejano, pero si Daniel se convierte en canciller, podrían gobernar el imperio juntos. Sylvia estaba convencida de que Daniel también quería eso. Pero Frien no podía estar del todo de acuerdo con el razonamiento de Sylvia. Su majestad tiene razón. ¿Pero puede un hombre juzgar a una mujer solo por sus antecedentes? Creo que hay que verlo desde una perspectiva más instintiva. ¿Instintivo? Yo diría que es la figura natural de una mujer. Las palabras de Frien tocaron a Sylvia en un punto sensible. No podía negar que la atracción de un hombre por el cuerpo de una mujer jugaba un papel en el interés romántico. Mientras bebía su té tranquilamente junto a ellos, Lev también asintió. No se equivoca. Hay una razón por la que la apariencia lo es todo en este mundo. Además, mirando de reojo a los tres, Lev les dio una sonrisa sutil. Amigo, ¿no? Creo que entiendo por qué sacó el tema.
De las tres, es la más voluptuosa. Por supuesto, tampoco era como si Luke o Sylvia tuvieran algo de qué avergonzarse en términos de figura. Más que eso, esto se está poniendo divertido. Dicen que no hay nada más divertido que ver una pelea, excepto, tal vez, ver un incendio. Ver a Frien y Sylvia en una guerra de nervios fue realmente emocionante. Al principio, sintió que se asfixiaba, pero ahora que su propia supervivencia estaba asegurada, fue simplemente entretenido. Pero incluso mientras Frien y Sylvia intercambiaban golpes, Lucky permaneció distante. La travesura se agitó en su interior. Lev quería arrastrar a Lucky a la refriega y convertirla en una batalla a tres bandas, así que dejó su taza y habló. Mayor Lucky. Los ojos rojos de Lucky se volvieron hacia ella. Parecían preguntar ¿qué es esto? Por lo que Lev esbozó una suave sonrisa. ¿Qué crees que es lo más importante que un hombre busca en una mujer? Creo que... Lucky parpadeó por un momento, como si buscara palabras, luego habló en voz baja. Recuerdos. Recuerdos compartidos solo por ellos dos. Frien y Sylvia inmediatamente rompieron su contacto visual. Lev, desconcertada por la críptica respuesta, apoyó la barbilla en la mesa y miró a Lucky. ¿A qué tipo de recuerdos te refieres? De todo tipo. Estás evadiendo la pregunta. ¿Es algo demasiado difícil de explicar? Anda, ¿no podrías al menos contarnos lo básico? Cuando Lev insistió, Lucky de repente se sonrojó. Lo siento. Es una parte vergonzosa de mi pasado. No podía decir que había pasado mucho tiempo en una fantasía del pasado, como una dama noble con un mayordomo devoto. Incluso si lo hiciera, nadie le creería. Pero sus vagas palabras fueron más que suficientes para provocar la imaginación de Sylvia. ¿De todo tipo? ¿Un pasado vergonzoso? ¿Qué demonios hicieron? Espera, es sobre cuando declaró que reemplazaría a Kelly. La imaginación de Sylvia se dirigió directamente hacia una dirección clasificada R. Su rostro se sonrojó mientras se llevaba una mano a los labios. Pequeño desvergonzado. Ella quiso lanzar un ataque en ese momento, pero el shock la dejó sin palabras. Frien simplemente miró a Lucky con una mirada profunda e ilegible. Cuando el silencio cayó tras la declaración de Lucky, la puerta del jardín se abrió y un hombre entró. Fue Daniel Steiner la verdadera causa de este desastre a la hora del té. Disculpen la intrusión. Oí que estaban todos reunidos aquí, así que... Daniel habló con naturalidad, pero se detuvo tras unos pocos pasos. Todas las mujeres sentadas a la mesa tenían el rostro ligeramente sonrojado. ¿Qué diablos había pasado? Mientras pensaba en ello, Sylvia se levantó bruscamente de su asiento. Se hace tarde. Démoslo por terminado. ¿Y el director Daniel Steiner? Sylvia respiró hondo y preguntó. ¿A quién viniste a ver? Daniel no tenía idea de qué tipo de pregunta era esa, hasta que notó la fuerte tensión en los ojos de las tres mujeres que lo miraban y comenzó a sudar frío. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba a Lev. Lev. ¿Qué demonios has hecho ahora? La situación no se había calmado. Había escalado hasta el borde de la explosión. Con razón estaba tan nervioso. Pero Lev solo le dirigió una mirada de disculpa mientras se rascaba la mejilla. Al ver esto, Daniel se tragó su ira. Sylvia volvió a hablar. Responde rápidamente después de un breve silencio. Sylvia entrecerró los ojos hasta mostrar un brillo intenso. ¿A quién viniste a ver, Daniel? Daniel no había venido aquí a ver a nadie en particular. Solo se detuvo brevemente para confirmar si Lev había corregido adecuadamente su error. Una vez que confirmó esto, planeó utilizar algunos asuntos pendientes en el palacio como excusa para abandonar el jardín. Pero en el momento en que Sylvia le obligó a elegir, todo eso se vino abajo. Negarse a responder una pregunta de la emperatriz y huir simplemente no era una opción. ¿Cómo llegaron las cosas a un final tan desastroso? Si tuviera que identificar la causa raíz del problema, Daniel habría señalado con confianza a Lev. Sin embargo, la culpable estaba bebiendo tranquilamente su té negro, fingiendo que nada había sucedido. Entonces ella me echó la responsabilidad a mí después de haber causado el desastre ella misma. A juzgar por la forma en que dejó la taza y cogió una galleta, ni siquiera parecía tener intención de salvar las cosas. Y como ella tampoco se iba, era obvio que solo quería ver cómo el jardín se convertía en caos. Pensándolo bien, Lev siempre había sido ese tipo de persona. A veces te encuentras con gente así. El tipo de persona que, incluso sabiendo que tirar una piedra a un estanque podría matar a una rana, tira la piedra de todos modos solo para ver qué pasa. Si le preguntaran por qué, Lev sin duda respondería. Bueno, lanzarlo es más divertido que no lanzarlo, ¿no?
Ella era una verdadera adicta a la dopamina, alguien que haría cualquier cosa por la emoción del placer irresponsable. Debí saberlo cuando ella estaba jugando imprudentemente a pesar de ser la hija del primer ministro. Al recordar cierto incidente de Bellanos, Daniel dejó escapar un bajo suspiro. ¿Daniel? ¿De verdad es tan difícil la pregunta? El comentario de Sylvia lo sacó de sus pensamientos. Ya no podía ganar tiempo. No hay elección. Tendré que usar el nombre del jefe del Estado Mayor. Pensó que la mejor excusa era decir que había venido a ver a Arman, porque había oído que el jefe estaba en el jardín del palacio. Sylvia podría intentar confirmarlo, pero no importa. El jefe capta las cosas rápidamente. Me cubrirá si llega el caso. Después de todo, ser arrastrado al frente era prácticamente un favor debido. No había forma de que el hombre fingiera ignorancia. Dicho esto, Daniel abrió la boca para dar la excusa perfecta, pero luego se quedó paralizado. Lev, habiendo terminado su merienda, estaba sonriendo como si no pudiera esperar a escuchar lo que diría. Después de empeorar la situación, adoptó una postura de espectadora y ahora simplemente observaba desde la barrera. Incapaz de contener su irritación, Daniel abandonó el plan original. Y miró a Lev y sonrió. Vine a ver a Lev. Fue mi primera amiga en Bellanos, y se forjó un vínculo a través de experiencias compartidas y significativas. La sonrisa desapareció del rostro de Lev. Ella parecía querer preguntar qué diablos estaba diciendo, pero Daniel no le prestó atención. Cuando nos vimos antes en el Imperio, fue en circunstancias oficiales, así que nunca tuvimos una conversación formal. Pero esta vez, pensé en aprovechar la oportunidad para hablar con ella extensamente. Cuando Daniel terminó de hablar, Lev dejó escapar un hipo. ¿Eh? Era natural que se pusiera nerviosa. Esa respuesta fue completamente inesperada. Parpadeando sin comprender, Lev pudo sentir el frío en las miradas que ahora se volvían hacia ella. Intentando con todas sus fuerzas reprimir la ansiedad, giró lentamente la cabeza y lo vio. Sylvia la miraba con expresión llena de disgusto. Qué extraño, una energía nociva emanaba de todo el ser de Sylvia. Creo que nos dijiste que no había nada entre tú y Daniel. Lev tragó saliva secamente y forzó una sonrisa. ¿Su majestad? ¿Me escucharía? Creo que el director Daniel exagera lo ocurrido en Bellanos. Desde mi punto de vista, hay un claro malentendido. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás diciendo que el director Daniel miente? La suave voz, cargada de intenciones asesinas, hizo que los hombros de Lev se contrajeran. Se giró hacia la dirección de donde provenía la voz y miró fijamente a Frien, cuya mirada entrecerrada se encontró con la de ella. Le agradecería que entendiera que insultar al director Daniel es algo extremadamente irrespetuoso. Frien sonreía dulcemente, pero había algo mortal detrás de ello. Lev intentó discutir, pero tenía demasiado miedo de formar palabras adecuadas. E incluso si lo hiciera, el más mínimo desliz de la lengua podría significar un desastre. Temblando de miedo, miró a Lucky en busca de ayuda, pero fue inútil. Lucky la miraba como un depredador acechando a su presa. Mientras Lev caía más en pánico, un par de pasos resonaron en el jardín. Daniel se acercaba a ella. ¿Daniel? Con una mirada suplicante, Lev levantó la vista. Daniel respondió con amabilidad. Me extrañaste mucho, ¿verdad? Bueno, supongo que es comprensible. Incluso me enviaste algunas cartas diciéndome que esperabas volver a verme. ¿Cartas? No había enviado ni una. Completamente sorprendido, Lev ni siquiera podía hablar. Y las miradas de las tres mujeres sobre ella solo se volvieron más crueles. ¿Qué? Ahora Sylvia la miraba directamente con disgusto. Mientras la situación seguía empeorando, Daniel tomó suavemente la mano de Lev. Vamos. Su majestad parece estar lista para partir, así que sigamos nuestro camino también. Cuando él tiró de su mano, Lev con la mitad de su alma ya desaparecida se levantó torpemente. Después de observarla por un momento, Daniel se giró hacia Sylvia y le dirigió una mirada de disculpa. Su majestad. Le pido disculpas por irme antes de tiempo. Sylvia, sin dejar de mirar fijamente a Lev, asintió levemente. Ella no podía enojarse mucho porque Daniel se iba con un amigo a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Siempre agradezco la generosidad de su majestad. Lev. Vamos. Con una voz llena de calidez, Daniel tomó de la mano a Lev y lo sacó del jardín. Afortunadamente nadie intentó detenerlos. Una vez que pasaron las puertas y caminaron un rato, la mano de Lev se contrajo. Recuperándose, apartó la mano de un tirón y gritó con frustración. ¿Estás loco? Su voz era fuerte. No estoy loco. Así que, ¿qué tal si no me gritas como si lo estuviera? No estoy sordo. ¿Cómo no voy a gritar? ¿Por qué demonios inventaste todas esas tonterías y me sacaste de ahí?
Por tu culpa, me he convertido en el enemigo público número 1. Con lágrimas en los ojos, Lev gritó sus quejas. Daniel la miró y respondió con seriedad. Fue intencional. No te preocupes. ¿Qué? ¿Fue intencional? Sí. La manera más fácil de resolver un conflicto es darles un enemigo común. Ahora que tú eres ese enemigo, Lucky, Frien y Sylvia no se pelearán por un tiempo. Lev dejó escapar un suspiro largo y bajo con incredulidad. ¿Entonces me sacrificaste para que esos tres se llevaran bien? Mitad bien, mitad mal. También lo hice porque me molestaste. Lev se enfureció, pero no pudo discutir. Ella sabía muy bien que todo este lío había empezado con ella. Aún así, ella también tenía su propio sentido de injusticia. Bien. Lo admito. Actué con imprudencia y empeoré la situación. Pero tampoco te hagas el inocente. A mí. Sí. Dijiste que esas mujeres tenían un interés romántico en ti. Pero, por lo que vi, no es solo interés. Están enamoradas de ti. Ante la palabra amor, la frente de Daniel se crispó. No tomes a la ligera los sentimientos de los demás. Puede que sí, pero tengo buen ojo para estas cosas. Como mujer, me di cuenta. Todos se preocupan de verdad por ti. Y no es un flechazo pasajero. Lev le dirigió una mirada cómplice. ¿Por qué se enamoran todas de ti? Claro, eres guapo, pero no eres de los que se dejan llevar. ¿Qué demonios hiciste con esas chicas? Daniel no respondió. No era el tipo de cosas que podía explicar. Lev lo miró por un momento y luego se encogió de hombros. Si no quieres hablar, está bien. Pero, amigo. Solo como amigo, te digo esto. Deberías vigilar de cerca a esa chica. Amigo. ¿Qué quieres decir? Fue solo un segundo, pero lo vi. Un maná negro brotó de su piel antes de desaparecer. En Bellanos, a eso lo llamamos respuesta de reflujo de maná. ¿Reflujo de maná? Sí. Es cuando el maná de tu cuerpo se descontrola. Es raro, así que no hay muchos registros. Pero una cosa está clara. Cualquiera que presente esos síntomas siempre termina involucrado en algún tipo de incidente. Podríamos llamarlo una señal de alerta. Lev avanzó ligeramente. ¿Y el maná negro, nada menos? Históricamente se ha denunciado como el aura de los demonios. Aunque yo no creo en esas supersticiones. Daniel, caminando detrás de ella, asintió. Yo tampoco. ¿En serio? Entonces supongo que entiendo por qué le gustas a Frien. Lo que me lleva a esto. Lev se detuvo y se dio la vuelta. Bajo la densa luz de las estrellas, juntó las manos detrás de la espalda con una sonrisa tímida. ¿No me dejarás enamorarme de ti también? Daniel parpadeó. ¿Qué estaba diciendo ahora? Los labios de Lev se abrieron en una sonrisa. Lo que quiero decir es que vuelvas al jardín interior y les digas a todos que todo fue mentira. Que tú y yo no tenemos nada que ver. Entonces quizás, solo quizás, empieces a caerme bien. Así que para eso sirvió este cambio de humor. Daniel le dedicó una sonrisa débil e ilegible y la miró. Izquierda. Sí, Daniel. Con terroristas no se negocia. Él le dio unas palmaditas suaves en el hombro y pasó junto a ella. Bastarrado. Un aullido de origen desconocido se escuchó detrás de él, pero Daniel no le prestó atención. Dicen que lo que se da se recibe, y la justicia siempre prevalece. Como siempre, los viejos dichos nunca se equivocan. Región fronteriza de la República. Ciudad fortaleza de Raquedrapol. Así que esto es todo. Parece que el alto comisionado se aseguró personalmente de que todo estuviera en orden. El oficial de inteligencia, Bilov, levantó la cabeza y miró fijamente la gran mansión encerrada tras imponentes muros. Dijeron que el alto comisionado proporcionaría algunas adaptaciones. Pero no esperaba que le entregaran un patrimonio entero. Además de eso, camiones cargados con diversos suministros entraban y salían de la puerta principal de la mansión. Cada vez era más evidente que Seraile, el llamado archimago, podría ser una figura mucho más crítica de lo que había pensado inicialmente. Esta constatación aumentó la presión del encuentro cara a cara, pero Bilov no se inmutó particularmente. Después de todo, hoy es mi último día tratando con Seraile. Después de hoy, ese subordinado despistado suyo, el que estaba a su lado mirando boquiabierto la mansión, asumiría la responsabilidad total de manejar al excéntrico Seraile. Se sintió un poco cruel dejarle ese extraño archimago al novato de esa manera, pero ¿qué podía hacer? Las órdenes desde arriba no eran exactamente opcionales. Así se sintió mi predecesor cuando me asignaron esta tarea. El recuerdo de la expresión de alivio de su predecesor después de ser liberado de esta tarea todavía estaba vívido. Con una leve risa, Bilov le dio una palmadita en el hombro a su subordinado. ¿Qué haces tan distraído? Vamos. ¿Eh? Ah, sí, señor.
Belov cruzó la entrada con su subordinado, dirigiéndose hacia la mansión. La finca era lo suficientemente grande como para que caminar hasta el edificio principal llevara algún tiempo. El subordinado miró a su alrededor con ojos abiertos y curiosos antes de volverse repentinamente hacia Big, fuente original, Belov, como si algo le hubiera venido a la mente. Agente superior, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? HM. ¿Qué tiene en mente? He oído que hoy es su último día en esta misión, ¿se jubila, señor? ¿Jubilación? Ojalá. Belov dejó escapar una risa seca. El mando me pide un último favor. Me envían al Imperio con una identidad encubierta para recopilar información. Digamos que es mi última misión antes de jubilarme. Ya veo. ¿Vas a la capital? No. A una tranquila zona rural del sur del Imperio. Un pueblo llamado Piamari, en la baronía de Betargen, y resulta que también es el pueblo natal de Daniel Steiner. Los ojos del subordinado brillaron de curiosidad. ¿El pueblo natal de Daniel Steiner? Entonces, lo que el comando realmente quiere es... Exactamente. Quieren que me acerque al monasterio donde Daniel Steiner pasó su infancia y extraiga información personal. Para alguien como Daniel Steiner, un huérfano, ese lugar probablemente sea su única vulnerabilidad. Daniel Steiner, sin familia, fue criado por el sacerdote principal del monasterio. El jefe del monasterio era esencialmente una figura paterna para él. Era lógico recabar información sobre una persona así. De esa manera, en el peor de los casos, podrían utilizar al sacerdote principal como palanca, coerción, amenazas, las herramientas habituales de la guerra. Sé que esto no es exactamente honorable. Pero en tiempos de guerra no había lugar para las nociones de lo correcto y lo incorrecto. Belov se convenció de que era por el bien de la República cuando llegó a la puerta principal de la mansión. Ya basta de charla. Como ya te recordé. ¿Quieres decir que debes tener cuidado con lo que digo y hago? Lo sé, señor. Belov todavía no confiaba del todo en su subordinado, pero ahora no tenía otra opción que confiar en él. Bien. Entremos. Belov respiró profundamente y abrió la puerta, revelando un largo pasillo que se extendía ante ellos. Al final del pasillo había una puerta solitaria, nada más. Belov esperaba encontrar un salón de recepción para invitados o al menos algún tipo de entrada, por lo que no pudo evitar sentirse desequilibrado. Mientras estaba allí dudando, una voz resonó desde algún lugar invisible. ¿Qué haces ahí parado? Pasa. La voz pareció resonar en toda la mansión. Belov tragó saliva con dificultad y entró con su subordinado. Después de caminar por el largo pasillo, Belov tomó la manija de la puerta y la abrió, revelando un dormitorio espacioso. Había artefactos mágicos esparcidos por todas partes, y trozos de lo que parecía ropa interior estaban desperdigados descuidadamente por el suelo. Belov, visiblemente nervioso, gritó con cautela. ¿Archimago? Un suspiro pareció flotar en el aire, seguido nuevamente por la voz. Deberías haber hablado antes de abrir la puerta, idiota. Ciérrala y vuelve a intentarlo. Belov obedeció. Esta vez, cuando abrió la puerta, lo que había más allá era un enorme laboratorio subterráneo. En el centro se encontraba Seraile, con un monóculo, elaborando una muñeca. A su alrededor estaban colocadas más de 20 muñecas, todas con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, exudando una solemnidad inquietante. Parecen menos muñecas y más humanos vivos. Impresionado a su pesar, Belov se acercó. Seraile detuvo su trabajo, se quitó el monóculo y fijó sus ojos carmesí en él. ¿Por qué han aparecido esta vez, inútiles piedras? ¿Qué quiere ese idiota ahora? El alto comisionado solo quería confirmar que no hay problemas con sus preparativos. ¿Confirmar, Ese cabrón se preocupa demasiado por su propio bien. Llamar idiota al alto comisionado es una blasfemia que, en circunstancias normales, acarrearía la ejecución. Pero ni Belov ni su subordinado pestañearon. Ambos sabían que a Seraile se le permitía comportarse de esa manera. Diles que no hay problemas. Y, tal como querías, confrontaré a Daniel Steiner. Las estrellas me lo susurraron. Seraile inclinó la cabeza hacia arriba. Aunque estaban bajo tierra y no tenían ventanas, ella actuaba como si las estrellas fueran visibles arriba. Luke y Emilia, el destino de esa hermosa niña está entrelazado con el mío. Nos veremos pronto. Y si es cierto, Daniel Steiner también se sentirá atraído por aquí. Seraile sonrió levemente, cerrando los ojos mientras inclinaba suavemente la cabeza. ¿No tienes curiosidad? Quebrar. Con un movimiento de los dedos de Seraile, las muñecas circundantes abrieron los ojos simultáneamente. Seraile fue la última en abrir los suyos, separando sus labios apenas. ¿No tienes curiosidad por saber cómo se relacionará el destino de Daniel Steiner con el mío?
La voz no vino directamente de Seraile, resonó en todas las muñecas que la rodeaban. Un coro de voces diversas, todas perfectamente sincronizadas bajo el control de Seraile, repitió las mismas palabras escalofriantes. Abrumado por la grotesca escena, Belov se quedó paralizado. Seraile se rió y chasqueó los dedos otra vez. Las muñecas cerraron los ojos e inclinaron la cabeza al unísono. Terminado el espectáculo de marionetas, Seraile miró a Belov con curiosidad. «Hoy es tu último día, ¿no?» Volviendo a sus cabales, Belov asintió. «Sí. Bien. Normalmente no ofrezco cosas gratis, pero has sido sorprendentemente astuto con una de las piedritas, así que te daré un consejo». La mirada de Seraile lo atravesó como si pudiera ver a través de su alma. «Ten cuidado». Belov quería preguntar qué, exactamente, pero Seraile lo despidió con un gesto, claramente harto de la conversación. Después del incidente de la fiesta del té, Lev regresó a casa inmediatamente. Quedarse más tiempo en el imperio era como jugarse la vida. Daniel escoltó a Lev hasta la ciudad portuaria, a pesar de sus desesperadas súplicas de no hacerlo, y luego pasó sus días en la capital ayudando al jefe del Estado Mayor. Lucky, Frien y Sylvia, como Daniel esperaba, no le mostraron abiertamente sus garras a su nuevo rival, Lev. En cambio, planearon discretamente la mejor manera de eliminar a la competencia con eficacia. Pasaron algunas semanas. Para cuando llegó el otoño, Daniel solicitó una licencia. Pronto, lo enviarían al frente en las tierras altas de Filoena, pero antes de eso, quería visitar su hogar. Tenía curiosidad por saber cuánto habían crecido los niños del monasterio. Anhelaba volver a ver al sumo sacerdote y hablar con él. Lo que lo trajo al momento actual. Daniel estaba sentado en el vagón restaurante del lujoso Royal Express. Todavía faltaba tiempo para llegar a su ciudad natal, así que decidió comer algo. Saludó a quienes lo reconocieron, luego buscó una mesa vacía, pero se congeló a mitad de la búsqueda. En un rincón apartado estaba sentado un rostro familiar. Eso es. Vestido con un traje elegante, cortando su filete con calma, tiene todo el aspecto de un caballero refinado. Perfecto. Hay algo que he querido preguntarle. Daniel miró al hombre de piel oscura por un momento y luego se acercó. Al notar los pasos, Amtal hizo una pausa en su comida y miró hacia arriba. Al ver a Daniel, Amtal lo saludó con un sutil asentimiento. General de brigada Daniel Steiner, o mejor dicho, ahora mayor general. Qué suerte encontrarme con usted aquí. Sí. Qué coincidencia tan milagrosa. Fingiendo alegría, Daniel señaló el asiento vacío. ¿Te importa si me uno a ti? Claro que sí. Compartir una comida con el héroe del imperio es un honor. Con el permiso de Amtal, Daniel sacó la silla y se sentó. Amtal sonrió naturalmente al verlo. Ya son 2 veces que nos cruzamos en tren. ¿Vas a algún sitio especial? Ah, acabo de volver a mi ciudad natal. La capital se ha vuelto sofocante. Corren rumores extraños. Hace que la gente desconfíe. Rumores extraños. Amtal se quedó en silencio y Daniel se encogió de hombros. Los que dicen que asesiné a su Alteza el Príncipe. Y los rumores de que, bajo la protección de su majestad, planeo apoderarme del imperio que, problemático. Me imagino que ser calumniado no es agradable, lo niegue o no, nadie me cree, así que simplemente lo aguanto. Daniel hizo un gesto a un camarero y luego, como si se le hubiera ocurrido algo, chasqueó los dedos. Ah, hablando de rumores, hay uno más circulando. Es tan absurdo que tenía que compartirlo. ¿Qué rumor es ese? Es ridículo, de verdad. Daniel se ajustó los puños con calma y fijó su mirada en Amtal. Exteriormente, su comportamiento era sereno, pero una aguda sospecha ardía en sus ojos. Algunos afirman que dirijo una organización secreta. Una risa leve acompañó sus palabras. Una risa carente de calidez. La atmósfera se hizo más pesada cuando los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Qué opina, señor Amtal? Fin del capítulo.